Buenas noches a todos. Primero que nada, pues agradecer a las más de 10,000 personas que han visto nuestro último video. Hoy vamos a continuar con este tema que hemos titulado La falsa inclusión en México y vamos a tocar temas referentes a de qué manera se ha implementado este modelo en los maestros, en los padres de familia, en las autoridades educativas y cuáles han sido pues los efectos que ha tenido en cuanto a educación especial, en la forma en la que se piensa la inclusión, no solamente por parte de los maestros, sino de todos los que formamos parte del sistema educativo. Y bueno, Víctor nos va a platicar un poquito sobre pues esta cuestión de la falsa inclusión, el impacto en los maestros y el impacto sobre todo pues en la educación de las personas con discapacidad o con algún requerimiento específico de aprendizaje. Bueno, primero que todo, saludarles de manera muy cordial a todos y a todas las que nos están siguiendo en vivo y también a las personas que nos harán el favor de compartir nuestro video con sus contactos, sus conocidos, con otras redes de maestros y que pues de esta forma es como se va logrando tener mayor alcance, ¿no? En relación al título del video que se llama que se titula la falsa inclusión, pues es como muy importante tener en claro una situación. El enfoque de inclusión o el paradigma de la educación inclusiva implica el trabajo coordinado, el trabajo articulado de todos los elementos que conformamos el sistema educativo, no solo a la parte concreta de la educación especial, sino que pues la educación especial forma parte y es uno de los elementos que posibilitan llevar a cabo el enfoque de la inclusión. ¿Qué es lo que pasa desde hace varios años en las USAER, en las recientes UDI y que seguramente también pasa en las que todavía se llaman USAER, pero que han ido reorientando su forma de trabajo? En la actualidad, los planteamientos de UDI y de USAER en estados de la República nos hablan de manera general de tres estrategias de intervención: la asesoría, el acompañamiento y la orientación al maestro frente a grupo. ¿Y a qué nos ha llevado esto? En términos generales, pues nos ha llevado a un distanciamiento del objeto real, del objeto concreto de la educación especial. Y nos hemos dejado llevar en la línea de que todo se resuelve a través de decirle al maestro o a la maestra frente a grupo qué debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Es muy importante entender que parte del enfoque de la inclusión tiene que ver con modificar el contexto, modificar las prácticas, las políticas y las culturas que se llevan o que se ponen en juego dentro de los planteles educativos. Cuando nosotros trabajábamos bajo el modelo de integración escolar, esto no se daba. Los maestros de educación especial que estábamos en USAER, antes de que fuera UDI, pues teníamos la oportunidad de llevar a los alumnos y a las alumnas a lo que conocíamos como aula de apoyo, de destinarles una hora para la enseñanza especializada y luego regresarlos a su salón de clases, pero sin que existiera una modificación de la práctica cotidiana y de las relaciones dentro del mismo salón de clases. De tal suerte que se entendía que la responsabilidad de la enseñanza de las personas o de los estudiantes con discapacidad correspondía únicamente al maestro de educación especial. Ahora,
¿Cómo podemos articular el funcionamiento de la educación especial al enfoque de la inclusión? No quiero decir que tengamos que desechar las estrategias generales de orientación, de asesoría y de acompañamiento al maestro del grupo, pero no tenemos que perder la esencia de la educación especial, que está en la enseñanza especializada, en el uso de técnicas, de materiales, de metodologías que responden de mejor manera a los estilos de aprendizaje de las personas, a los ritmos de aprendizaje de las personas, y que en la realidad vamos entendiendo, conocemos que es imposible realizarlo todo dentro de la misma aula regular. Y es imposible por las condiciones, en las condiciones de trabajo en las que están los maestros y las maestras frente a grupo. Cuando la cantidad de niños es por lo menos de 30, 35 estudiantes, cuando tenemos un plan y programas que nos señala aprendizajes esperados por bloques, cuando nos llegan evaluaciones externas, nacionales e internacionales, y que pretenden medir la cantidad, voy a decirlo así, de aprendizajes de los alumnos. Frente a estas situaciones, nosotros observamos que la realidad del estado de las cosas hacen que sea imposible que el maestro frente a grupo pueda destinar espacios específicos a los estudiantes que lo requieren para la enseñanza individualizada. Nosotros podemos estar trabajando en las aulas regulares cuando las condiciones también lo permiten, pero cuando la necesidad específica de aprendizaje del estudiante lo requiere, tendremos que brindarle el espacio individualizado que sea, pues no sé si tenga que ser de 1 hora o que tenga que ser de media hora, para que de esta manera se pueda responder a su necesidad concreta. ¿Qué nos haría avanzar en este sentido de la inclusión bajo las estrategias de asesoría y de acompañamiento y de orientación al maestro del grupo? Explicarle nuestro trabajo, explicarle cuáles son las formas de enseñanza con las que el alumno aprende de mejor manera, sugerirle cómo introducir elementos de la práctica especializada dentro de su enseñanza cotidiana para fomentar el aprendizaje y la participación del estudiante que lo requiere, cosa que no sucedía con el modelo de integración. Y ahora, en este mismo sentido, pues el maestro frente a grupo sí tendría que estar comprometido a modificar su práctica, a modificar su enseñanza, introduciendo elementos generales del trabajo especializado. El maestro o la maestra de educación especial pues podrá observar en este mismo sentido cómo es que se está modificando las prácticas, las políticas y las culturas al interior del salón, de tal suerte que sí existe una transformación del contexto y que la responsabilidad se entiende como compartida y no solo como responsabilidad única del maestro de educación especial o del de aula regular. Sin embargo, la parte dura del trabajo especializado la sigue realizando el maestro de educación especial, sea dentro del aula general o del aula regular o dentro del espacio de apoyo, como antes le llamábamos el aula de apoyo. Entonces, las situaciones no podrían resolverse solo con decirle al maestro qué hacer y cómo hacerlo, sino que nosotros también tenemos una intervención concreta, una intervención específica, una intervención directa con el estudiante para introducir los aspectos esenciales, para ir conformando las estructuras de aprendizaje y compartir con el maestro o la maestra frente a grupo cómo lo estoy haciendo para que también retome elementos que le permitan al alumno participar de mejor forma en la clase cotidiana y que le permitan también avanzar en el proceso de aprendizaje.
y cuando se tengan que hacer los cortes para valorar los avances, pues los maestros de educación especial ahí intervenimos nuevamente. Intervenimos de manera directa, hacemos la valoración, la evaluación, continuamos con el trabajo que estamos haciendo o modificamos de acuerdo a lo que nosotros consideremos. En términos generales, pues esta es la situación que estamos viviendo desde hace varios años, por lo menos desde el 2009 y 2010, cuando se empieza a adoptar en la reforma integral de la educación básica el discurso de la inclusión y que se reorienta el funcionamiento de la SUSAER y que más adelante en la Ciudad de México se transforman en las unidades de educación especial y educación inclusiva UDEI. Nos hemos distanciado del objeto real, de la población real, y hemos comprado el discurso de que todo se puede solucionar a través de las estrategias de asesoría, acompañamiento y orientación, en el sentido de decirle al maestro qué hacer y cómo hacerlo. Y parece que las cosas no funcionan así en la realidad. Tenemos que conservar estos aspectos que son importantes y que sobre todo corresponden a darle respuesta real a las necesidades de los y de las estudiantes con discapacidad, sin perder de vista que es muy real, que también se tiene que modificar el entorno, la vida cotidiana del aula en la que de la que el niño o la niña forman parte. Y en este sentido estamos hablando de un trabajo colaborativo, de un trabajo corresponsable y de una definición muy clara de las tareas específicas que nos corresponden a cada uno en esta función de a la atención a la discapacidad y a los estudiantes con discapacidad desde un enfoque de inclusión. ¿Por qué se llama Coco Wash este video? Hemos leído durante, pues, por lo menos ya casi un año que tenemos activa la página, muchos comentarios en los que se habla de ponerse la camiseta, de que el maestro de educación especial tiene que salir de su zona de confort, de que no hay que negarse a la inclusión, de que no hay que negarse al trabajo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que se sigue recargando toda la responsabilidad de la inclusión en el maestro de educación especial o en el maestro frente a grupo. Entonces, yo puedo decir que he visto que muchos maestros de repente nos dicen, es que nuestra tarea es pues únicamente asesorar, orientar y acompañar al maestro frente a grupo, de manera que el maestro frente a grupo pues sea el responsable de la inclusión o el responsable de la formación del alumno por completo. Ahí hay un peligro, porque entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que nos estamos comprando este discurso de que solamente estamos ahí para decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Una especie de vigilante, de supervisor, ¿no? De que solamente estamos, como dice Víctor, supervisando su trabajo, vigilando su trabajo, y eso también ha provocado confrontación entre los maestros frente a grupo y entre los maestros de educación especial, ¿no? Porque de pronto el maestro que está frente a grupo, pues siente que el maestro de educación especial nada más está ahí para ver lo que hace bien o lo que hace mal o lo que no hace, o para llenar papeles, ¿no? También ese es otro comentario común, es que solamente están llenando informes. Pues sí, si están llenando informes es porque eso es lo que los tiene haciendo la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es peligroso comprarse este discurso de que educación especial solamente está ahí para acompañar, porque en realidad la esencia de la educación especial pues es la intervención directa con el alumno de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus características para dar una respuesta a las necesidades del sujeto. Porque no sirve de nada que se modifiquen o centrar toda la atención en modificar los contextos, modificar los entornos de aprendizaje, si dejamos de lado lo que es la atención que el alumno requiere. Porque yo puedo tener los libros en braille en un salón, pero si no está el maestro que le enseñe al alumno de manera directa cómo leer y escribir en braille, pues entonces los libros siguen ahí porque no hay un especialista que realmente le dé al alumno esa atención. Y así pues pudiéramos poner muchos otros ejemplos.
tenemos que ser muy claros que si de por sí la labor educativa que nosotros realizamos es pesada y es compleja, cuando nos enfrentamos a las situaciones de estudiantes con discapacidad, se torna aún más pesada y más compleja por diversas situaciones. En este mismo sentido, pues nosotros tenemos que mandarle los mensajes a los maestros frente a grupo de que no están solos, de que compartimos la responsabilidad, de que nosotros sabemos hacer muchas cosas especializadas que ellos no saben hacer por propia formación y que sus características de trabajo, de grupo, de cantidad de alumnos, de planes y programas no permiten, no posibilitan que sea él el único que se haga cargo de las situaciones más complejas. Ellos saben cosas que no. Y pues reconocer que los maestros frente a grupo saben también muchas cosas que nosotros no sabemos por nuestra experiencia de trabajo, por nuestra formación docente, y que entonces la mejor manera es de articular todo lo que él sabe, lo que ella sabe, con todo lo que yo sé de lo específico, para trabajar en conjunto y que el maestro y la maestra frente a grupo no se sientan tampoco solos, no se sientan saturados, que de por sí ya lo están, que no se sientan abandonados y que encima de todo, tienen a un infiltrado dentro de la escuela que lo está observando, que lo está fiscalizando, que todo el tiempo le está diciendo que tiene que mejorar su práctica, que tiene que cambiarla, porque él es el problema. Entonces, porque cuando hablamos de barreras para el aprendizaje decimos la metodología del maestro no responde a las características del estudiante. Estamos desacreditando por completo el trabajo del compañero y de la compañera. En lugar de decirle que los elementos con los que yo cuento complementan su práctica y que podemos hacerlo juntos, sin perder la línea divisoria, digamos, las fronteras, sin deslizar esas fronteras de qué es lo que nos corresponde a cada uno. Y también la intervención para las personas con discapacidad desde la educación especial tiene muchos matices. No necesariamente se tiene que hacer una intervención individualizada en espacios aparte para todos los estudiantes por el hecho de estar en una situación de discapacidad. Hay alumnos que, por supuesto, pueden estar todo el tiempo dentro del aula. ¿Por qué? Porque sus situaciones así lo requieren. Déjenme pongo un ejemplo. Si a nuestra escuela llega un estudiante usuario de silla de ruedas que de lo que requiere es de una infraestructura accesible, probablemente de un ajuste razonable para que alguien sea quien empuje su silla de la entrada del salón al salón, de la entrada de la escuela hacia el salón, para la hora de salir hacia el recreo y para la hora de salir de la escuela, pues ahí no hay una necesidad de una intervención específica, especializada. Pero si nosotros nos damos cuenta que en el compañero o la compañera frente a grupo existe una asociación de problemas de aprendizaje con la discapacidad, está la labor de conciencia del maestro de educación especial de decir, el hecho de que nuestro estudiante esté en una situación de discapacidad motriz y que sea usuario de silla de ruedas, no necesariamente implica una situación de problema de aprendizaje o no necesariamente es sinónimo de que el alumno no va a aprender. Eso tiene que ver completamente con la transformación de prácticas, políticas y culturas. Y la intervención del maestro de educación especial es totalmente distinta. Pero ahora, si hablamos de una situación de discapacidad intelectual, donde nosotros identificamos que el alumno lo que requiere es una enseñanza, es la aplicación de un método específico para el aprendizaje de la escritura y de la lectura, ahí es una situación diferente donde nosotros tendremos que valorar en qué espacio es más pertinente y le brinda las mayores oportunidades al estudiante de aprender, y es donde tiene cabida la intervención especializada y directa. Y en este mismo sentido, cuando regresamos al aula, le decimos al maestro lo que estamos trabajando y le decimos qué elementos de
esa práctica especializada puede incorporar dentro de su práctica cotidiana para que el alumno le dé continuidad al trabajo en el que se le introdujo en el espacio individualizado. Y de esta manera que no hay una ruptura como sí la había en el paradigma o en el funcionamiento de la integración escolar, donde yo me lo llevaba a mi salón, trabajaba 1 hora y cuando el chico regresaba, lo regresábamos a su salón, no existía ninguna modificación. Y parecía que entonces los momentos reales donde el estudiante estaba recibiendo una respuesta genuina, solo era cuando lo llevábamos al salón de clase, al salón de apoyo. Aquí está la tarea de la inclusión, compartirle con el maestro, sugerirle cómo modificar su práctica, pero la parte, como decía yo hace rato, la parte dura, la parte de la conformación de la estructura cognitiva para el aprendizaje la estamos haciendo nosotros. Y también hay otra cosa, porque cuando se hace esta transformación de la SUSAER a la SUDEI aquí en la Ciudad de México, pues empieza a difundir este discurso o se establece que ya no se le puede brindar al alumno una atención directa o una atención personalizada o separarlo del grupo por algún momento, porque entonces se le está discriminando. Bueno, pues ahí hay también una contradicción y una manipulación de este enfoque de inclusión, porque al menos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de diversas observaciones generales del Comité de Discapacidad de la ONU que se desprenden de esta convención, pues está establecido que debe de haber atención personalizada en los casos que se requieren, currículos personalizados en los casos que se requieren, apoyos para los alumnos con necesidades de apoyos más intensos, debe de haber entornos seguros de aprendizaje. Entonces, todo esto son parte de los elementos que se establecen desde la ONU con los que deben contar las personas con discapacidad, incluidas las medidas específicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a través de este discurso de decir es que ya no puedes tú darle la atención directa que él requiere porque entonces lo estás discriminando, lo que se hace cada vez más es limitar la labor del maestro de educación especial, relegarlo a pues llenar solamente informes, carpetas, archivos y dar recomendaciones, cargar todo el trabajo en el maestro de aula regular sin que haya ningún tipo de modificación, sin que se le brinden las herramientas, los materiales, se hagan las adecuaciones, sin la infraestructura, sin todos los elementos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos limitando al maestro de educación especial de manera que ya no llegue un momento en el que digan, bueno, pues ¿para qué tenemos maestros de educación especial si nada más están ahí diciendo lo que el otro tiene que hacer y llenando papeles? Ya no dan atención a los alumnos, entonces, pues ¿para qué están? Incluso ya, yo he leído varios comentarios de maestros de aula regular que lamentablemente dicen que pues los maestros de educación especial no hacen nada porque solamente están llenando papeles, pero pues así es como ha sometido el sistema de educación especial. Y lo más grave de todo es que muchos maestros de educación especial se están creyendo este discurso, ¿no? De que solamente están ahí para apoyar, orientar y pues llenar los formatos y de que ya no les corresponde la atención directa o especializada al alumno. Como parte de lo que comenta Itzel de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creo que también es importante mencionar que como parte del derecho a la no discriminación se reconocen la implementación de medidas específicas y por definición la implementación de medidas específicas significan las acciones, todas aquellas acciones afirmativas que no se han de interpretar como discriminación ni como segregación porque tienen el sentido de acelerar o de hacer que se ejerza un derecho en el plano de la realidad. Es decir, valorar las circunstancias y las situaciones en las que en el ámbito de la educación resulta más pertinente la enseñanza individualizada porque de esta manera estamos concretando
de manera real el derecho a la educación y el derecho a aprender. En su contraparte, pues muchas veces sabemos que lo que pasa dentro del aula regular sin que sea responsabilidad del maestro frente a grupo, pues es una simulación. O sea, estar centrados en esta situación de que ahora no le podemos dar una enseñanza individualizada, una atención personalizada, y debemos a chaleco tenerlo dentro del salón de clases, pues termina siendo una situación de discriminación silenciosa o de discriminación invisible, porque en la vía de los hechos, en la situación real, no se le está haciendo efectivo su derecho a la educación. Como maestros de educación especial, pues tenemos que tener muy en claro que ahora que estamos en el enfoque de la inclusión hablamos de modificar contextos. Sin embargo, pésele a quien le pese, hay situaciones que no solo se resuelven con la modificación de los contextos. Hay situaciones que son inherentes a la persona y parte de la educación especial está en darle respuesta a las necesidades y a las características que son inherentes a la persona, y que por mucho que se modifique el contexto y que por mucho que se modifiquen las prácticas, las políticas y las culturas, que es el discurso más difundido, pues existen otros elementos que corresponden a la personalidad y a las características propias del individuo y que son a las que también tenemos que responder. Entonces, como digo, pues aquí sí, pésele a quien le pese, nuestra prioridad está en no perder del foco del centro de la atención al estudiante. Sí, sí hay que modificar el contexto y sí hay que modificar las estructuras, pero también tenemos que responder a lo que es a las necesidades inherentes de la persona, y que pues hasta hoy nos han hecho perder de la perspectiva, ¿no? Por decirlo así. Sí, también tener cuidado con este discurso de que el maestro, el maestro frente a grupo que no se sienta capaz de tener 3 alumnos con discapacidad, o que se niegue o que no quiera, es porque no tiene la capacidad, no tiene la vocación, no tiene bien puesta la camiseta, y todos esos discursos que se difunden últimamente, donde pues realmente no está habiendo ninguna modificación del contexto por parte de la SEP, ¿no? Se está difundiendo esta idea de que tú, maestro, eres el único responsable de la inclusión. Y si la inclusión no digamos, si fracasa, si el alumno realmente no aprende, no participa, si no se le brinda las herramientas que requieren, entonces ya el Estado se deslinda, ya es culpa del maestro que no tiene vocación, que no se pone la camiseta, que no se actualiza, que no sale de su zona de confort, y ver de qué manera pues está afectando esta política. Y bueno, dice aquí uno de los comentarios que dar respuesta significa obtener logros en el aprendizaje, y eso solo se logra, le pese en educación especial. Sí, definitivamente la intervención del maestro de educación especial es clave. Y también hay otra cosa, los logros de aprendizaje pues no pueden ser medidos para todas las personas con discapacidad de acuerdo a las pruebas estandarizadas, como ya lo comentaba en el video pasado, porque si seguimos evaluando a todas las personas con estas pruebas estandarizadas, donde se espera que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, pues entonces realmente no estamos viendo si el sujeto está aprendiendo o no. Nos estamos basando en estadísticas que pues siguen excluyendo a algunas personas, que las siguen marginando y que siguen apostando a la normalización de los sujetos, es decir, a llegar al estándar, y que quien no llegue a ese estándar pues está rezagado, es desechable, no sirve, no funciona, no puede conseguir un empleo, no puede egresar de las escuelas. Y bueno, una serie de dispositivos de opresión, como dice Itzel, de Coco Wash, que nos han tratado de meter en la cabeza para de alguna manera cada vez ir debilitando más el funcionamiento de la educación especial, hacer prescindible a la educación especial,
optimizar el gasto, optimizar los recursos y de alguna manera pues hacer que sea el maestro frente a grupo el único responsable para bien o en positivo o en negativo de los resultados que ocurran. Y en este mismo sentido, pues ser el castigable, el sancionable, el estigmatizado y todo ese rollo, pues que tratan de meternos dentro de la cabeza, ¿no? En el pensamiento. Sí, sobre todo, pues que los propios maestros y las familias, pues no seamos también partícipes de, pues, de agudizar, de difundir y de instaurar aún más este discurso de falsa inclusión, porque también pasa mucho con las familias últimamente que te dicen, es que si mi hijo va a educación especial, se me va a atrasar o se le va a pegar lo de los otros niños. O a mí me dijeron que si llevo a mi hijo a la escuela regular, ordinaria, donde no hay educación especial, entonces se va a nivelar y va a alcanzar lo mismo que los demás y va a lograr una carrera universitaria o etcétera, ¿no? Pues habrá quien sí. Y sí, habrá muchos que sí, ¿no? Pero yo les cuento una experiencia. Hace años llegué a dejar a mi hermana a una escuela. Era una escuela para puras personas con síndrome de Down. Y mientras yo esperaba a que Amparo saliera, llegó una señora con un muchacho como de 25 años, en condición de síndrome Down también, y llegó a inscribirlo a la escuela, diciéndole a las maestras que pues ella quería que su hijo aprendiera a leer, a escribir, a hacer cuentas, a andar solo en la calle, a prepararse solo de comer, es decir, que aprendiera a ser totalmente independiente, para que pudiera conseguir un trabajo, porque iba a llegar un momento en el que la señora pues ya no lo iba a poder cuidar y yo no lo iba a poder mantener. Cuando se le preguntó a la señora pues qué tipo de atención había recibido este joven a lo largo de su vida, si había ido a alguna terapia, si había ido a alguna escuela o de qué manera se le había atendido, la señora contesta que lo había tenido todo el tiempo en su casa, que nunca lo había llevado a la escuela, que nunca había recibido ninguna terapia, pero que ahora, como se vio en la necesidad de pues de trabajar porque ya no les alcanzaba el dinero, pues quería que el hijo desarrollara de un momento a otro un montón de habilidades que no fueron trabajando con él desde temprana edad. Que a lo mejor sí pudo desarrollar, ¿no? Sí, claro, que a lo mejor pudo haber desarrollado todas esas habilidades, pero pues realmente la familia no se ocupó de, pues de darle una atención en la medida de sus posibilidades para adquirir estas habilidades. Entonces, en ese sentido, pues también hay que ser conscientes como familiares de que pues las escuelas no son mágicas, ¿no? Los maestros no van a lograr de un momento a otro que los alumnos aprendan, se desarrollen, si nosotros como familiares pues no hacemos también lo que nos toca. Yo sé que hay situaciones en las que pues la familia de plano no es que no quiera, es que no puede hacerlo porque están en condiciones muy complicadas de pobreza, condiciones laborales, de vivienda, etcétera, que impiden que la familia pueda brindar la atención a la persona, pero también hay muchos casos de negligencia y de omisión a los que no podemos pues cerrar los ojos, ¿no? A mí me ha tocado ver en instituciones privadas pues casos donde los papás no es que no puedan atender a los alumnos o no es que no puedan hacerse cargo, es simplemente que se deslindan, que no quieren, y pues ahí no hay ningún pretexto válido. Entonces, también esperar que una persona yendo a una escuela inclusiva, como ahora les dicen, se va a curar de la discapacidad, porque mucha gente sigue creyendo esto de que, pues, si no hacemos caso a la diferencia, si negamos la diferencia, entonces va a desaparecer y que vamos a tener al sujeto en el entorno más normal posible para que él vaya aprendiendo de esa normalidad, se vaya normalizando y deje de tener una deficiencia, ya sea a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel motriz, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde está la simulación y la falsa inclusión. ¿Voy cerrando? Sí. Sí. Bueno, pues creo que por el momento esto sería todo en el avance de esta idea de la falsa inclusión. Más adelante podremos hacer
otros videos que surjan de los comentarios que ustedes nos hacen favor de escribir y que también que surjan de los comentarios de las personas que muy amablemente ustedes les hagan llegar el video. Y también comentarles, mañana platicaremos de manera general de cómo va tomando forma el asunto de la educación especial en la Ley General de Educación que se acaba de aprobar en el Pleno de la Cámara de Diputados la semana pasada. Y ¿cuándo fue? ¿El jueves o viernes? Ya... Pues el miércoles. Viernes en la madrugada, pues. El viernes en la madrugada, y cómo ahora, en qué lugar queda la educación especial, cómo pues más que se haya transformado, cómo se quitó el artículo 41, que era como el gurú para la educación especial, dónde queda ahora la información que estaba en el artículo 41 y cuál es la posición estructural de la educación especial como parte del sistema educativo nacional. Pues mañana trabajaremos este tema porque nos han llegado inbox y también nos han escrito comentarios de que nos invitan a dar nuestra opinión y a explicar esta situación de cómo queda la educación especial. Por lo pronto, pues nosotros los convocamos a que de lo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria lean lo que se refiere al capítulo 8 que dice de la educación inclusiva. Ahí hay ya muchos elementos en los que podemos comenzar a escudriñar para comentarlos, ¿no? Pues sería todo. Tengan buena noche, reciban un cordial saludo, compañeros, compañeras, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, maestros y maestras frente a grupo, y pues como siempre agradecer su tiempo de atención y que nos ayuden a compartir nuestros videos. Dice aquí que cuando hacen una reunión o una mesa redonda. Pronto sí lo hemos considerado, pues por el momento tendría que ser en la Ciudad de México. Pues igual déjenos el comentario o mándenos un inbox de pues quién estaría como dispuesto a asistir a una reunión y podemos organizarla, claro que sí, organizarla de manera presencial en la Ciudad de México y transmitirla por medio de la página para que los maestros que están en otros estados la puedan ver y puedan comentar. Entonces, sí, nos comprometemos a organizar una reunión presencial y leemos pues sus comentarios. Vamos a seguir pues trabajando en este tema de la falsa inclusión, de lo que pues sí es inclusión, lo que no es inclusión y sobre todo pues que es nuestro punto de vista, ¿no? Como les decía en el video pasado, no tenemos la verdad absoluta, pero creo que nuestros análisis pues no están tan descabellados. Pues buenas noches y muchas gracias.